Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga a todas aquellas personas que vean este video. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Les habla el pastor Modesto Sánchez. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que seas tú pasando carbón encendido por estos labios, tomando, amado Jesucristo, el control y el dominio de los aires. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Vemos aquí en este mundo que vivimos hoy en día, un mundo que busca una respuesta desesperada a los que son los problemas del ser humano en lo que es el diario vivir. Desde el momento en el cual tenemos conocimiento, tenemos razonamiento, vemos lo que es la lucha del ser humano en la búsqueda primeramente de una razón del por qué estoy aquí, y después la búsqueda de llenar el vacío de las diferentes preguntas que se hace el alma. Llenar un vacío como es el gozo, como es la parte de la paz, como es la parte de la felicidad. Todas esas respuestas han venido diferentes psicólogos, han venido diferentes astrólogos, brujos, magos, hechiceros y hasta científicos y seres humanos que se han querido llamar dioses a sí mismos. Vemos por ahí diferentes grupos que se llaman ser grupos religiosos, pero yo directamente no les llamaría grupos religiosos, porque aunque nosotros en el Evangelio no somos religiosos, sino que el Evangelio es poder de Dios, pero aquellas personas que comienzan a entrenar un grupo de personas y comienzan a decirle que a medida que tú dures más tiempo en ese grupo, que ellos le llaman espiritual, te vas a convertir en un Dios o vas a alcanzar una mayor posición, sabemos que realmente eso es una gran mentira. Porque el único que ha venido a este planeta, que vino en forma de hombre, pero que fue engendrado por Dios, ya que el ángel Gabriel habló con María y le dijo: bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y después el mismo ángel le dice en sueño a José: no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El único ser humano que ha sido engendrado por el Espíritu Santo se llama Jesucristo de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Y de este suceso, de este acontecimiento, dan testimonio diferentes sucesos que ocurrieron en aquel momento para Dios dar a entender a la humanidad que este era el Mesías esperado. La visita de los 3 Reyes Magos, la aparición de la estrella, y Jesucristo nace en esa época precisamente cuando tanto se necesitaba y cuando tanto el ser humano necesitaba de una respuesta, de una esperanza. Entonces es ahí cuando Dios envía a Jesucristo para calmar la sed, la ansiedad que tiene todo ser humano que no ha conocido a Jesucristo. Es entonces cuando Jesucristo, a la edad de 30 años, comienza su ministerio. Y es entonces cuando Jesucristo hace aquel famoso milagro de cuando convierte el agua en vino. Y si nos ponemos a estudiar la palabra desde el libro de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, veremos que el caminar de Jesucristo siempre era un caminar que estaba dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y es en el libro de San Juan donde Jesucristo declara que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dando a entender Jesucristo que aquellas personas que no creen en él están destinados a una perdición, están destinados al lago de fuego, porque dice el libro de Apocalipsis que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, donde el gusano nunca muere. Tenemos que estar bien claros y saber que hay un camino a la salvación y que ese camino se llama Jesucristo. No tenemos que estudiar toda la Biblia, no tenemos que estar buscando explicaciones de que si la Biblia ha sido traducida, de que así ha sido cambiada, porque toda la Biblia se reduce a una sola palabra: Jesucristo. Jesucristo, que es la salvación, Jesucristo, que es el camino, Jesucristo, que es la vida. Y fue en el maravilloso libro de San Juan donde Jesucristo dijo en su capítulo 7 que después que nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos que morir al yo. Porque dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no da fruto. Pero si ese grano de trigo cae a la tierra y muere, entonces dará mucho fruto. ¿Qué nos está dando a entender Jesucristo con esta palabra? Que ya cuando nosotros venimos al Evangelio, tenemos que renunciar a nuestras propias metas, a nuestras propias visiones que teníamos en el mundo. Si tú vienes a Jesucristo, Dios te va a dar la verdadera visión, la verdadera razón de por la cual Él te trajo a este mundo. El ser humano, cuando no ha conocido a Cristo, anda perdido, anda sin rumbo, es como un barco que no tiene brújula, que está siendo movido sin dirección. Pero cuando la persona recibe a Jesucristo, es cuando la persona comienza a descubrir cuál es el verdadero propósito, cuál es la verdadera razón de por la cual está en este planeta. Y es ahí donde se contesta la pregunta que el ser humano comienza a hacerse cuando el ser humano comienza a tener uso de razonamiento. Tenemos que ser muy cuidadosos y saber también a qué grupo de personas vamos a asistir, a qué iglesia vamos a asistir. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos muchos vendrán vestidos de ángeles, vendrán vestidos de mansedumbre, pero que por dentro serán lobos rapaces y serán falsos profetas. Dice la palabra claramente que por los frutos los conoceréis. Si tú quieres conocer cuál es el verdadero Cristo, cuál es el verdadero camino, tienes que buscar la manifestación del Espíritu Santo de Dios, que es el sello inalterable que Dios pone en la vida del ser humano cuando Dios dice: eres mi hijo. Si una persona te va a predicar la palabra y tú no sientes la presencia de Dios, dile que no, que tú no quieres entrar a ese grupo, porque esos son entonces los que llamamos grupos religiosos. ¿Cómo se define un grupo religioso? Es un grupo que anda con la Biblia, habla de la Biblia, habla la palabra de Dios y la conoce desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero a diferencia del verdadero evangelio, no tiene el sello indeleble, el sello que nadie puede falsificar, que es el sello del Espíritu Santo de Dios. Aquel sello que Jesucristo le dijo a la mujer que le pidió agua: si tú me pides agua, te daré agua que correrán por tus venas como ríos de agua viva. En aquel año 2003, cuando recibí a Cristo Jesús como mi Salvador, durante el primer encuentro con Jesucristo, pude experimentar su presencia. Y te digo, amado amigo que me escuchas, que si tú conoces la presencia de Dios, nunca más serás el mismo. Y por tus venas correrán ríos de aguas vivas. Como le dijera a una persona hoy, no es lo mismo, no es igual. 30 años viví en el mundo y tengo 9 años en el Evangelio, pero los 9 años en el Evangelio han sido más mejores, han sido de más gozo, han sido de más paz, han sido de más prosperidad, porque dice el Señor que las bendiciones de Papá Dios no añaden dolor con ella. Que Dios te bendiga, busca a Cristo en el Evangelio,
que no es religión, sino que es salvación y que es poder de Dios. Dios les bendiga. Amén.